El caso Servet, segunda parte. Con una insistencia que no puede ser rechazada, hasta con inoportunidad, se dirige a Calvino para adquirir el auxilio de este fortísimo teorizador de la Reforma, en su combate contra el dogma de la Trinidad, y le escribe carta tras carta. Al principio Calvino solo le contesta disuadiéndolo de un modo doctrinal. En la idea de su deber de instruir a los que yerran y como jefe de la Iglesia, volver a traer al redil a los descarriados, trata de hacer comprender a Servet sus errores. Pero por último tanto le irrita la tesis herética como el tono arrogante y soberano con que Servet la expone. A un carácter hasta tal punto autoritario como el de Calvino, a quien ya la más mínima oposición, en la más minúscula pequeñez, le ataca a la bilis, le dirige frases como estas. Con frecuencia te hice comprender que vas por erróneo camino, al aprobar la monstruosa diferencia de las tres esencias divinas. Ya eso solo se llama, excitar del modo más peligroso a un peligrosísimo adversario. Pero cuando Servet por último envía al propio autor de fama universal, un ejemplar de su Institutio Religionis Christianae, en el cual como un maestro de escuela con el ejercicio de un discípulo, ha anotado él en las márgenes, las pretendidas faltas que el texto contiene, entonces es fácil imaginarse la disposición de ánimo con que el señor de Ginebra recibiría la arrogancia de este teólogo de afición. Servet se arroja sobre mi libro y lo ensucia y babea como un perro que muerde una piedra y la lleva con los dientes de un lado a otro, escribe Calvino despreciativamente a su amigo Farel. ¿Para qué perder el tiempo en discutir con semejante cabeza llena de embrollos? De un puntapié acaba con los argumentos de Servet. No presto ya más atención a las palabras de este individuo que al rebuzno de un asno. Pero el desgraciado Don Quijote, en vez de advertir a tiempo bastante contra que férrea coraza de orgullo y posesión de sí mismo fuste a él con su débil lanza, no cede en modo alguno. Precisamente a este hombre uno y único que no quiere saber nada de él, anhela conquistarlo para sus ideas a cualquier precio que sea y no ceja en sus solicitudes, es en realidad según escribe Calvino, como si estuviera poseído por un Satán. En lugar de defenderse de Calvino como del adversario más peligroso que pudiera imaginarse, llega hasta enviarle para su lectura, las pruebas de la aún no tirada obra teológica que prepara y en la cual, si el contenido tiene que indignar a Calvino, que no pasará con el título. Pues Servet denomina su escrito de confesiones, Restauración del Cristianismo, para significar de modo bien visible ante todo el mundo, que a la institución de Calvino tiene que serle contrapuesta una restitución. Llega ahora a ser demasiado enojoso para Calvino el patológico afán de proselitismo de este contradictor y su alocada insistencia. Expresamente le hace comprender al librero Frellón, que hasta entonces ha servido de mediador en el intercambio de correspondencia, que en realidad tiene cosas más apremiantes para hacer, que perder su tiempo con tal hinchado loco. Pero al mismo tiempo le escribe a su amigo Farel, y estas palabras han de adquirir después una espantosa trascendencia. Servet me escribió hace poco tiempo y añadió a su carta un grueso volumen con las elucubraciones de su sesera, afirmando con increíble petulancia que había de leer en él cosas sorprendentes. Se declara dispuesto a venir aquí en cuanto yo lo desee. Pero no quiero decirle acerca de ello ni una sola palabra, pues si llegara a venir, lo que es yo, en cuanto todavía conservara alguna influencia sobre esta ciudad, no soportaría que volviera a salir vivo de ella. No se sabe si Servet tuvo conocimiento por un tercero de esta amenaza de Calvino, o si, en alguna carta perdida, Calvino mismo le habrá prevenido acerca de ello. En todo caso parece por fin haberle asaltado cierto recelo por haberse confiado a aquel odiador mortífero. Por primera vez se siente inquieto por haber enviado a Calvino, bajo el sello del secreto, aquel peligroso manuscrito, por saberlo entre las manos de un hombre que tan abiertamente manifiesta su hostilidad hacia él. Como eres de opinión, le escribe espantado a Calvino, de que soy un Satán para ti, pongo punto final. Devuélveme mi manuscrito y consérvate bueno. Pero si crees sinceramente que el Papa es el Anticristo, tienes también que estar convencido de que la Trinidad y el bautizo de los niños, que constituyen una parte de la doctrina pontificia, son un dogma demoníaco. Pero Calvino se guarda de contestar, ni mucho menos piensa en enviar a Servet el acusador manuscrito. Cuidadosamente como un arma peligrosa, conserva el herético escrito en un armario, para poder sacarlo en la hora que convenga. Pues uno y otro saben, después de esta última y dura declaración, que va a comenzar un combate, y con lúgubre presentimiento le escribe Servet en aquellos días a un teólogo, es plenamente claro para mí que a causa de estas cosas, está próxima para mí la muerte. Pero tal pensamiento no puede abatir mi valor. Como discípulo de Cristo, sigo las huellas de mi Maestro. Es cosa arriesgada y peligrosa para la vida, todos lo han experimentado, Castalión, Servet, y 100 otros más, encontrarse en oposición con un pedante tan fanático como Calvino,
aunque solo sea por una única vez y en un punto accesorio de su doctrina. Pues el odio de Calvino, como todo en su carácter, es rígido y metódico, no a modo de una llamarada de cólera que brota rudamente y vuelve a extinguirse por sí misma, como las explosiones atroces de un Lutero y el campestre y rústico de Farel. Su odio es un resentimiento duro, agudo y cortante como bronce, no procede como el de Lutero de la sangre, del temperamento, del acaloramiento o de la bilis. El rencor de Calvino fiero y frío viene del cerebro, y su odio posee una memoria espantosamente feliz. Calvino no olvida jamás ninguna cosa ni a nadie. Cuando tiene rencor contra alguien, nunca ha terminado, dice de él el pastor de la Mare, y un nombre una vez que queda escrito dentro de él con su aguda garra, nunca es borrado después antes que el hombre mismo lo haya sido del libro de la vida. De este modo tampoco influyeron cosa alguna, todos los años durante los cuales Calvino no oyó absolutamente nada de Servet, no por eso le ha olvidado. Calladamente conserva en la alacena las cartas comprometedoras, en su carcaj, las flechas, en su alma dura y despiadada el antiguo e inmodificable odio. En realidad, durante este largo plazo Servet se mantiene en apariencia plenamente tranquilo. Ha cesado de tratar de convencer al que nada puede aprender, toda su pasión se dirige ahora hacia la obra. Con una abnegación silenciosa y verdaderamente conmovedora, el médico del arzobispo sigue trabajando en secreto en su restitución, obra que según el autor espera, debe sobrepasar mucho en veracidad a la reforma de Calvino, Lutero y Zwinglio, y rescatar al mundo para el verdadero cristianismo. Pues en manera alguna fue jamás Servet aquel, ciclópeo despreciador del Evangelio, título que después trata de imprimir en él, Calvino. Ni tampoco el audaz libre pensador y ateo que a veces es celebrado hoy. Siempre permaneció Servet dentro del ámbito de lo religioso, y la invocación del prólogo de su libro testimonia hasta qué punto se siente el autor a sí mismo como piadoso cristiano, que tiene que poner en peligro su vida por su fe en lo divino. Oh Jesucristo Hijo de Dios, que nos ha sido dado por el cielo, revélate por ti mismo a tu siervo a fin de que pueda ser clara para nosotros, de manera verosímil tan gran revelación. Son tus asuntos los que yo, siguiendo internamente un divino impulso, me propongo defender. Ya antes hice una primera tentativa. Ahora me veo otra vez obligado a ello ya que en verdad están cumplidos los tiempos. Tú nos has enseñado a no encubrir nuestra luz. Ay de mí si no anunciara la verdad. El que Servet tiene plena conciencia del peligro que conjura contra sí con la publicación de su libro, lo atestiguan fuera de esto las especiales medidas precautorias que toma en la impresión. Pues, qué monstruosa osadía, como médico del arzobispo, hacer imprimir en una pequeña ciudad charlatana, una gruesa obra herética de 700 páginas. No solo el autor sino también el corrector y todos los impresores se juegan la vida en tan loca empresa. Pero con gusto sacrifica Servet todos los saberes adquiridos trabajosamente en muchos años de actividad médica, sobornando a los indecisos trabajadores para que impriman en secreto su obra, a pesar de la Inquisición. Por precaución además la prensa de imprimir es llevada desde la auténtica imprenta, a una casa apartada que el propio Servet alquiló para este objeto. Ahora gentes de fiar que se han obligado entre sí a guardar secreto bajo juramento, trabajan allí en el libro herético de la manera que menos llame la atención, y bien se comprende que en la obra terminada quedará suprimida toda indicación de lugar de impresión y sitio de publicación. Solo en la última página de un modo fatal hace estampar Servet encima del año de la publicación, las traidoras iniciales MSV, Michael Servet Villanobus, y suministra con ello a los abuesos de la Inquisición un irrefutable testimonio de que él es el autor. Pero Servet no precisa en modo alguno hacerse traición a sí mismo. De eso cuida ya el odio de su implacable adversario en apariencia adormecido, pero que en realidad acecha con agudas miradas. La magnífica organización de espionaje y vigilancia que Calvino organizó en Ginebra de un modo cada vez más metódico y de mallas más cerradas, extiende también su acción a los países próximos y actúa en Francia hasta de manera más precisa que la Inquisición pontificia allí establecida. Aún no ha aparecido realmente la obra de Servet. Aún están empaquetados en Lyon casi todo el millar de volúmenes o ruedas sin desatar en los carros de libros que van a la feria de Frankfurt. Aún el mismo Servet se ha desprendido de tan escasos ejemplares, que hasta el día de hoy en total no se han conservado más de 3, cuando sin embargo Calvino tiene ya uno entre sus manos. Y al instante procede a aniquilar de un solo golpe a los dos. Al hereje y a su obra. Esta primera tentativa de Calvino, poco conocida, para deshacerse de Servet es en realidad, a causa de su astucia, aún más repugnante que el posterior asesinato en la plaza del mercado de Champel. Pues si Calvino después del recibo del libro juzgado por él como archiherético, quisiera hacer caer a su adversario en manos de las autoridades eclesiásticas, habría tenido para ello un camino franco y honrado.
Solo necesitaba prevenir a la cristiandad, desde el púlpito, acerca de ese libro y ya la Inquisición católica dentro de breve plazo, habría descubierto por sí misma al autor a la sombra de un palacio arzobispal. Pero el jefe de la Reforma le ahorra al Santo Oficio Papal el trabajo de hacer la investigación, y a la verdad del modo más pérfido. En vano es que los panegiristas de Calvino procuraran defenderlo aún en este punto oscurísimo, porque desconocen y decoloran con ello hasta en lo más profundo su carácter. Calvino, que indudablemente en lo personal es un hombre lleno del más sincero celo y de la más pura voluntad religiosa, pierde al instante todos sus escrúpulos en el momento en que se trata de su dogma, en que se trata de su causa. En favor de su doctrina, de su partido, y en este punto su oposición con Ignacio de Loyola se convierte en identidad, está al instante dispuesto a aprobar todo procedimiento con tal de que parezca eficaz. No bien el libro de Servet se encuentra en mano de Calvino, cuando inmediatamente ya el 16 de febrero de 1553, uno de sus más próximos amigos, un protestante emigrado llamado Guillaume de Trie, escribe desde Ginebra una carta a Francia, a su primo Antoine Arnaiz, que ha seguido siendo tan fanático católico como de Trie ha llegado a serlo protestante. En esta carta celebra primero en general de Trie el modo excelente como la protestante Ginebra suprime toda maquinación herética, mientras que en la católica Francia se desarrolla lozanamente esta mala hierba. Pero de súbito la amistosa parlería se trueca en seriamente peligrosa. Allí en Francia, escribe de Trie, reside ahora por ejemplo cierto hereje que merece ser quemado donde quiera que se le pueda echar mano, qui mérite mien d'être brûlé partout où il sera. Siéntese aquí un involuntario espanto. Pues tal frase rima ya de modo peligroso con el antiguo anuncio de Calvino de que si Servet llegara a pisar Ginebra, ya cuidaría el de que no saliera vivo de la ciudad. Pero de Trie, el auxiliar de Calvino, llega aún a hablar en forma más paladina. Especifica luego con toda claridad. Trátase de un español aragonés que se llama Michael Servet, pero que se hace llamar Michel de Villanueva, y que ejerce la profesión de médico, y consigna inmediatamente el título impreso en la portada del libro de Servet, su índice lo mismo que el texto de las 4 primeras páginas. Después, con un piadoso suspiro por los pecados del mundo, envía su mortífera carta. Esta bomba de Ginebra está dispuesta con tal arte, que no debe hacer enseguida explosión sino solo en su debido lugar.